derecho internacional público reconoce principios que buscan ser universales y que rigen la ordenación de los estados en su relación con las personas. Sobre los límites, alcances y concepciones actuales, platicaremos con Aline Cárdenas. Acompañen, comenzamos. Aline Isabel Cárdenas Olorio es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, con estudios de maestría en Derecho Internacional en la Fletcher School of Law and Diplomacy en la Universidad de Tufts, en Massachusetts. Fue coordinadora del Centro Jurídico para los Derechos Humanos. Ha prestado sus servicios profesionales en Nueva York, en la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas y en La Haya, Países Bajos, en la Corte Penal Internacional, donde desempeñó el cargo de oficial jurídico, asistiendo a los magistrados de esa corte. En México, trabajó en la Secretaría de Gobernación, en la entonces Procuraduría General de la República y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, es secretaria técnica de diplomados y otros programas académicos en la Escuela Federal de Formación Judicial. Aline, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Al contrario, el gusto es mío, Fran. Muchas gracias por la invitación. Aline, permíteme por favor comenzar este diálogo con una pregunta un poco obvia, pero necesaria para sentar una base y un piso mínimo. ¿Qué es el derecho internacional público? Bueno, pues el derecho internacional público es la rama del derecho que estudia y que regula el comportamiento de los estados, sus relaciones mutuas para garantizar la paz y la seguridad internacional. ¿Y cómo surge? Pues la verdad es que surge porque se necesita o se da esta necesidad de asegurar la paz, la seguridad, la cooperación entre países. Básicamente es la rama del derecho que modera el orden social internacional. Es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Aline, ¿cómo es que surge el derecho internacional público? Bueno, pues recordarás, Francisco, que antes la violencia era la norma, ¿no? Antes de que hubiera inclusive estados-naciones, que había relaciones entre centros de poder independientes. Y siempre existieron reglas del juego, preestablecidas, pactadas, que de alguna manera estos centros de poder respetaban y aceptaban. Pero estas reglas se fundaban en principios filosóficos, morales, religiosos, y no es hasta el Tratado de Westfalia en 1648, que es el primer acuerdo como tal entre países europeos para regular, para decir, ya no vamos a invadir estos territorios, y ahí es donde nace la creación moderna de lo que hoy conocemos como los Estados-nación. ¿Podríamos decir entonces de alguna manera que nace por la necesidad de crear acuerdos sobre principios universales, principios que nos rijan independientemente de la localidad, de la posición geográfica de nuestro país? ¿Qué opinas al respecto? Exactamente, Fran. Es para regular, para que haya un orden, para que haya paz, estabilidad entre naciones. Aline, nada más entonces dime una cosa, ¿qué diferencia existe entre el derecho internacional público y el derecho de los tratados, por ejemplo? Bueno, qué buena pregunta, porque generalmente se suele confundir el derecho de los tratados con el derecho internacional público. Y lo que quiero aclarar aquí es que el derecho internacional público es la generalidad y el derecho de los tratados es una partecita. De hecho, si vemos cuáles son las fuentes del derecho internacional público, el derecho de los tratados es únicamente una de las fuentes. Para esto hay que visitar el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el cual enumera cada una de las fuentes del derecho internacional público, siendo en primer término los tratados, en segundo la costumbre internacional, que son estas prácticas que los estados consideran obligatorias y por eso las siguen repitiendo en el tiempo. En tercer lugar son los principios generales del derecho y en cuarto lugar están la doctrina y la jurisprudencia internacional, que son como una fuente auxiliar para interpretar las otras tres. ¿Cómo podrían, por ejemplo, países pues muy disímbolos, ¿no? Con realidades muy distintas, poder llegar a cubrir este tipo de acuerdos, a llegar a resoluciones en conjunto sobre principios que son válidos o básicos de protegerse? Totalmente. Mira, Fran, por ejemplo, hay principios tan básicos que aún con todas nuestras diferencias, como países, como estados, hay principios como el cumplimiento de las obligaciones internacionales de buena fe, como la igualdad de los estados, ¿no? Todos el mismo voto, todos tienen el mismo voto y es el mismo valor, como la autodeterminación de los pueblos. Esos son el tipo de principios de derecho internacional. ¿Y qué papel juega, por ejemplo, elementos que
en 1948, particularmente terminando esta Segunda Guerra Mundial, también, bueno, muy alimentado por lo que en ese momento se conocía como juicios de Nuremberg. ¿Qué papel juega, por ejemplo, la dignidad humana, la autonomía de las personas, dentro de estos principios básicos o valores fundamentales y universales? Bueno, pues es una buena pregunta porque recordarás que, bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, creación de Naciones Unidas. De hecho, la Carta de Naciones Unidas tiene un papel especial, ¿no? Se podría decir que, viendo lo que dices, estos valores están contemplados desde el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Que es, como repito, la buena relación entre países, la coordinación, la paz y seguridad, la dignidad de la persona, como bien dices. Siempre la persona tiene que estar, el respeto de sus derechos humanos debe estar en el centro de este ordenamiento jurídico internacional. Aline, ¿para qué sirve el derecho internacional público? Bueno, pues sirve, ya lo dije, ¿no? Hay que voltear a ver a la Carta de las Naciones Unidas y básicamente te lo resumiría en tres cosas. Primero, mantener la paz y seguridad internacionales. Segundo, fomentar relaciones de amistad entre los estados. Y estas relaciones de amistad deben de estar basadas sobre todo en dos principios, que es el principio de igualdad, al cual ya hice referencia, y al de la autodeterminación de los países. Y en tercer lugar, poder realizar esta cooperación internacional entre los estados. Aline, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas estamos comenzando y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Aline Cárdenas Olorio, secretaria técnica de diplomados y otros programas académicos en la Escuela Federal de Formación Judicial. Aline, hace un momento nos platicabas precisamente cuál es la relevancia, cuál es el objetivo fundamental del derecho internacional público. Me gustaría poder aterrizarlo a nuestro país. ¿Quiénes en México están obligadas y obligados a atender estos principios universales, estas reglas internacionales? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta y creo que es muy relevante porque hay a veces esta mala interpretación o esta interpretación incorrecta del derecho internacional público porque se piensa que solamente tal vez las autoridades a nivel federal, que son de las que más hablan del derecho internacional, pero esto no es así. Si el Estado mexicano se obliga, todas las autoridades dentro de su territorio tienen la obligación de respetar el derecho internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que esto comprende a los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes de la Unión. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con algunas otras instituciones, organismos autónomos, por ejemplo, constitucionales autónomos, o inclusive algunas otras figuras que también realizan algún tipo de ejercicio de autoridad? Estoy pensando una empresa con alguna concesión, por ejemplo, ¿también estarían obligadas? Claro, bueno, esa es una muy buena pregunta porque la verdad es que el derecho internacional ha ido evolucionando y cada vez los tribunales internacionales, Naciones Unidas, etcétera, han interpretado precisamente esta cuestión. E inclusive hay aspectos en los que los propios particulares, aunque no fungamos como autoridad, estamos obligados también al respeto del derecho internacional. Lo veremos, por ejemplo, en ramas específicas del derecho internacional público, como el derecho internacional de los derechos humanos. Tal vez eso es lo más fácil como para ejemplificar, ¿no? Completamente. Y por ejemplo, esto que estás mencionando me hace recordar que existe, por ejemplo, esta carta de derecho deber de las personas, las instituciones, las organizaciones, de defender derechos humanos. Entonces, en realidad también hay un reconocimiento por parte del propio derecho internacional público a las personas en lo individual como coadyuvantes de esta generación de estructura de sostén. En ese sentido, Aline, en este programa hemos platicado pues precisamente sobre la incorporación, sobre la recepción del derecho internacional, particularmente los derechos humanos, a nuestro esquema constitucional. En ese sentido, ¿cómo obliga en específico el derecho internacional público a las personas juzgadoras, particularmente a las personas juzgadoras federales? Bueno, pues los juzgadores a nivel federal, a nivel local, ¿no? Como lo bien dije hace un momento, están obligados, porque son autoridades. Ellos precisamente
en su labor deben de tener en cuenta el derecho internacional, no solamente a la hora de emitir una resolución, a la hora de tomarlo en cuenta, sino también deben de juzgar teniendo en consideración la jurisprudencia internacional. ¿Y por qué? Precisamente porque el Estado mexicano está obligado y porque los juzgadores tienen que tener mucho cuidado, porque una acción u omisión contraria a una obligación del Estado mexicano también puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Y además, no solo me gusta decir esta parte mala, ¿no? Porque están obligados, deben de cumplir, sino que además deben de verlo como una oportunidad, como una herramienta de la cual pueden echar mano para tener mejores resoluciones y resolver de manera más conforme a los altos estándares en alguna materia, ¿no? Y particularmente en estas condiciones del precedente, de la jurisprudencia como una de las fuentes del derecho internacional público, es también entender que estos principios generales son dinámicos y que van entonces incrementándose, van reformulándose, dependiendo también del contexto en el que nos encontramos. Antes de pasar a una última pregunta de este bloque, me gustaría hacerte una previa. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es el jus cogens? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estas obligaciones que no son eludibles, aún con independencia de que el Estado haya o no haya suscrito el Tratado Internacional? Mira, me encanta que me preguntes eso porque cuando las personas escuchan este término, ¿no?, en latín, como que suena muy técnico y dicen, claro. Pero en realidad es muy fácil, Fran, de verdad son las obligaciones que toda la comunidad internacional debe cumplir y que no pueden hacer algo en contra de ellas. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos. La prohibición de la tortura, la prohibición del genocidio, la prohibición de la desaparición forzada. Son tan graves y por eso tienen como un nivel jerárquico mayor, podría decirse, y su cumplimiento es sí o sí. Es más, ningún Estado puede emitir, ni la propia comunidad internacional puede emitir una regla contraria a estas reglas de jus cogens, a menos que el jus cogens solamente puede ser, se podría decir, se le puede dar la vuelta al jus cogens si la comunidad internacional emite una norma de jus cogens que vaya en contra. De acuerdo. Y me salta un poco y me llama mucho la atención esto que mencionas, porque ejemplificas precisamente con delitos de lesa humanidad, ¿no? Y es precisamente por el nivel de la gravedad, me imagino, pues el genocidio, ¿no? Fundamentalmente, pues con independencia que no formemos parte de un tratado, pues obviamente es una conducta que está no solamente prohibida, sino también sancionada. En ese mismo contexto y haciendo un poco mención de los temas, ¿cuáles consideras que son los temas más fundamentales que las personas juzgadoras federales deben de conocer respecto del derecho internacional público? Bueno, como bien dijiste, la verdad es que el derecho internacional público se ha fragmentado, ha crecido, ya existen muchos regímenes, muchas especializaciones, muchas ramas. Pero yo creo que más que hablar ahorita de las ramas que creo y considero que deben de conocer, diría que deberían de tener una noción básica del funcionamiento del derecho internacional público para poder aplicarlo, para poder hacer uso de él como herramienta en la función jurisdiccional. Cuestiones como cómo se crea, quién lo crea, quién está obligado, cómo estamos obligados, qué es un hecho internacionalmente ilícito y cómo interpretar y aplicar el derecho internacional público en el ámbito doméstico, en el ámbito interno. Aline, vamos a una breve pausa. Acompáñame, por favor, a ver la reseña de un libro que habla sobre la protección de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Volvemos. ¿Quieres saber quién defiende los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas? Este libro es para ti. Casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas. Una obra colectiva que a través de 9 casos emblemáticos describe la forma en que ha sido garantizado el acceso a la justicia de personas indígenas. La obra aborda temas como la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, la autonomía y consulta de los pueblos originarios, la violencia política en razón de género y la terminación anticipada del mandato en sistemas normativos internos, además de la administración directa de recursos por parte de las comunidades indígenas, la representación política
el reconocimiento a la identidad y el derecho al voto de personas desplazadas internas. También explica cómo se lleva a cabo el voto activo de personas en prisión preventiva. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Aline, hace un momento nos platicabas precisamente pues cuáles son algunas de las claves fundamentales que debemos de conocer o no descuidar para el ejercicio de la función jurisdiccional atendiendo a los principios del derecho internacional público. En este mismo contexto me gustaría preguntarte, bueno, hacías mención pues precisamente cómo funcionan, ¿no? O sea, normalmente cuando escuchamos el derecho internacional público pareciera que tuviéramos una obligación de conocer absolutamente todas las jurisprudencias, absolutamente todas las sentencias de los distintos regímenes, como muy bien mencionabas. Sin embargo, bueno, pues considero que esta sugerencia metodológica que nos acabas de hacer, pues precisamente nos permite seguir avanzando. En ese sentido, y conociendo esta metodología, ¿cuáles consideras tú que han sido los principales cambios que ha tenido el derecho internacional público? Déjame ponerte un número un poco al azar, en los últimos 10 años. Bueno, pues yo creo que uno de los cambios importantes que ha tenido el derecho internacional público es precisamente lo que los internacionalistas denominamos la fragmentación del derecho internacional, y viene desde un poco más atrás, pero fragmentación, tú pensarás, bueno, ¿esto a qué se refiere, no? ¿Cómo se ha fragmentado? Bueno, pues puede ser de dos tipos. Puede ser porque hemos visto la evolución, como mencioné hace rato, cada vez hay ramas más específicas, hay regímenes muy específicos, pero también se han creado nuevos órganos, nuevos tribunales internacionales. Lo que antes era regulado por lo que conocemos como el derecho internacional público general, cada vez es menos. Cada vez existen estos regímenes específicos que tienen sus propios objetivos, tienen sus propios principios, tienen sus propias reglas. A veces son incompatibles, de hecho, con el derecho internacional general. Okay. Entonces es muy interesante ver esto porque ha habido una proliferación, ¿no? Una proliferación de regímenes. Te pongo ejemplos. Está ahora el derecho internacional del desarrollo, está el derecho internacional de los refugiados, está en la materia ambiental, está creciendo muchísimo. Obviamente, yéndonos más atrás, no solo en los últimos 10 años, pero ya tenemos ramas específicas como el derecho penal internacional, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario. Cada vez vemos más, y eso también tiene nuevas instituciones y nuevas normas que deben de aplicar. Sin embargo, en esta fragmentación, y me gustaría, por ejemplo, también hacer mención del derecho internacional, del derecho del trabajo, por ejemplo, ¿no? Esta fragmentación de cualquier manera seguiría teniendo vasos comunicantes en principios fundamentales, en reglas generales, o este nivel de fragmentación, inclusive, como lo mencionabas ahorita, puede llegar a tener contradicciones inclusive en estos elementos fundamentales. Claro, y por eso la verdad es que el fenómeno de la fragmentación ha sido visto desde dos puntos de vista, ¿no? Está quienes lo ven como un reto, pero está quienes lo ven como una oportunidad, precisamente por lo que acabas de decir, porque sí hay puntos en donde pueden colisionar o incluso contradecir a otras normas de derecho internacional, pero aquí es muy importante que el derecho internacional público general tiene principios básicos de interpretación. Entonces, por ejemplo, la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, que es la reina o la piedra angular del derecho de los tratados, es la que nos dice cómo interpretar cuando, por ejemplo, dos normas jurídicas de regímenes diferentes estén en conflicto. ¿Cuál es la que va a prevalecer? ¿Por qué? Todos estos principios los encontramos en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Aline, además de la fragmentación, ¿qué otros retos consideras o observas en la implementación y en la construcción del derecho internacional público? Dame un momento para poderte contextualizar también esta pregunta. En estos primeros 3-4 meses, particularmente en la zona de Centroamérica, vemos ejercicios autoritarios de poder donde inclusive hay una franca desobediencia a los órganos e instituciones del derecho internacional público, inclusive mencionando cómo no lo vamos a atender por razones de seguridad.
me mantengo, por ejemplo, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hay una creciente narrativa de hablar de los derechos humanos como una especie de coadyuvante del delito, ¿no? Como una especie de límites al ejercicio estatal para poder garantizar particularmente la seguridad. ¿Cuáles crees que son los retos en la construcción e implementación en estos contextos? Claro, qué buena pregunta, qué completa, porque a veces tenemos retos en la implementación que no son necesariamente o que no vienen desde la construcción. Me referiré a tu ejemplo, yo creo que ya después de que te conteste la pregunta, pero te diría, retos en la construcción. En la construcción está este fenómeno de la fragmentación, se ha utilizado como una estrategia de poder. Y esto va a hacer referencia un poco a tu ejemplo. Hemos visto que los países, en cuanto no les conviene darle cumplimiento a un tratado internacional del cual ya son parte, lo han ratificado, están obligados, empiezan a hacer este tema que le conocemos como bilateralismo en serie, y es que se empiezan a juntar con sus aliados para, como quien dice, como que darle guerra al tratado multilateral, quitarle fuerza, restarle poder, y entonces empiezan a hacer tratados multilaterales en la misma materia, pero con sus aliados. También empiezan a abandonar temporalmente o amenazar, abandonar algunas instituciones internacionales, algún tratado, que ojo, esto no quiere decir, porque ha habido muchas declaraciones, lo vimos con Trump, cuando fue el Tratado de París, lo vemos con Maduro, cuando dice de abandonar la Corte Penal Internacional, y lo vemos con muchas otras autoridades de otros estados. Pero el hecho de que quieran denunciar un tratado, es decir, salirse de no estar obligado, no basta, o sea, no basta para salirse a hacer una declaración así en los medios y entonces a partir del día siguiente significa que el Estado ya no está obligado. Así no funciona, hay reglas a seguir, hay tiempos, hay metodologías, ¿no? Y por último, también quiero decir que otro reto para la construcción es que antes había muchas cosas que se veían en acuerdos, tal cual, se hacían pactos, convenciones, todo esto finalmente son tratados que formaban parte del derecho internacional. Ahora muchas veces es más fácil hacer acuerdos más de tinte político, que son más informales, más flexibles, que se emiten recomendaciones, principios básicos, guías de conducta entre estados, que tienen un carácter más político que jurídico. Por tanto, no tienen esta fuerza vinculante que tiene el derecho internacional. Y en la implementación, pues obviamente todos nos salta cuando decimos, bueno, es que no existe una policía internacional, ¿no? No hay este órgano, este cuerpo que se encargue como tal de vigilar el cumplimiento de la implementación, pero esto no quiere decir que no haya consecuencias para los estados al incumplir el derecho internacional. Y también diría que hay otro reto, que cuando se trata de controversias entre países, controversias entre estados, hoy los estados lo que hacen es una cosa que se denomina forum shopping, y es que como ya hay tantos órganos, ha habido esta proliferación de órganos o de tribunales, pues entonces ya se pueden dar el lujo, como quien dice, de escoger ante qué tribunal, ante qué órgano o ante qué autoridad les conviene llevar su caso. Porque obviamente analizan y hacen este ejercicio de costo-beneficio, ¿no? ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál va a ser más favorable a mis pretensiones, etcétera? Entonces es muy interesante. Aline, muchísimas gracias por permitirnos hablar contigo y sobre todo para darnos claves para entender esta materia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto. Aline Cárdenas Olorio, secretaria técnica de diplomados y otros programas académicos en la Escuela Federal de Formación Judicial. A nuestro auditorio, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el sur de la Ciudad de México para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de la obra de Elvira Gascón. Vamos a conocerla. Elvira Gascón nació en España en 1911. Estudió para maestra y luego pintura en la Academia de Bellas Artes en Madrid. Aunque se formó en España, toda su obra la realizó en México. Para ella, era primordial la simplificación de la línea. La crítica ha calificado su trabajo como maravillosos poemas gráficos. Produjo pinturas murales y al óleo, esmaltes, grabados, carteles, folletos y programas. Dentro del muralismo mexicano hubo mujeres que configuraron un lenguaje distinto al de Rivera, Orozco y Siqueiros, entre ellas Elvira Gascón. Entre los murales que aún podemos disfrutar están los de la iglesia de Songólica en Veracruz. Su estética ha quedado plasmada en el imaginario de nuestro país
porque además de ilustrar artículos para las secciones culturales del Nacional y Novedades, realizó ilustraciones para más de 200 publicaciones del Fondo de Cultura Económica e infinidad de dibujos que encontrarán en textos de Rubén Darío, Sor Juan Inés de la Cruz, Juan Rulfo, Alfonso Reyes, Octavio Paz, entre muchos otros. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Elvira Gascón, cuyos trazos y estética seguramente usted ha visto muchas veces sin saber que se trataba de esta destacada artista.